Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a conversar con el presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y miembro del grupo gestor de la organización denominada Profesionales por la Transformación de El Salvador, PROES. Así que bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis, muy amable por la invitación. Bueno, entiendo que se ha hecho un anuncio muy importante en el que PROES, como movimiento que aglutina a profesionales de todas las ramas del conocimiento, pues van a hacer un balance de los principales logros de la gestión, de la primera y la segunda gestión del FMLN, sobre todo la del profesor Salvador Sánchez Serén, que es la más actual, donde nos van a contar detalles de la adhesión que se va a realizar, este anuncio que han hecho, de la adhesión del sector profesional a la fórmula del FMLN. Alfonso, desde el sector profesional, con ese ojo crítico que tienen ustedes, sobre todo tú que eres presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, y tienen esa capacidad de leer más allá de lo que uno ve a nivel superficial, ¿cómo evalúan la actual gestión del presidente Salvador Sánchez Serén? Bueno, yo diría que la percepción que nosotros tenemos como profesionales por la transformación es precisamente que durante estos 10 años, tanto en la primera gestión del FMLN como en esta segunda, ha habido avances importantes en todos los campos, o sea, no solamente en la parte económica, ¿no? La economía muestra indicadores macroeconómicos importantes en términos de estabilidad y en términos de crecimiento. De hecho, hay un crecimiento de la economía de alrededor de 2.5-2.6% para este año, y el mismo Fondo Monetario Internacional te está diciendo que la economía presenta una tendencia pujante en términos de crecimiento y estabilidad, ¿ya? El Fondo Monetario, que normalmente no es amigo de los gobiernos de izquierda, entonces está diciendo que sí, que El Salvador está muy bien, todas sus variables de inversión pública, de crédito privado, remesas, etc. Todos los indicadores muestran ciertamente exportaciones, están creciendo, todo está muy bien. Pero yo creo que los avances que se han logrado durante estos años van más allá de simplemente los indicadores macroeconómicos, ¿sí? Que eso es bueno para ver que estamos en una situación de estabilidad económica y que por lo tanto no hay contratiempos en este caso. Salimos de una crisis en el 2009 muy profunda y ahora la economía está en una situación bastante estable y muy positiva. Pero ha habido avances en otros campos, en el campo, por ejemplo, de la modificación o cambio en la matriz energética. De hecho, El Salvador hizo apuestas importantes a lo largo de estos años para modificar esa matriz energética que nos tenía precisamente amarrados a la producción de energía por vía térmica, con altos costos del petróleo, ¿ya? Y que obviamente eso impactaba negativamente en el comportamiento de las empresas, porque las empresas utilizan mucho combustible y en ese sentido, o mucha energía, perdón, y en ese sentido se veían impactados por el precio de la energía. Eso se ha venido modificando, ¿ya? O sea, de 1000 megawatts que se producían en el 2009, ya hemos duplicado, casi se ha incrementado, según los datos, en más de 31% la producción de energía en el país, pero porque se han introducido nuevas formas de producción. Desplazando la de quema de combustibles fósiles. Exactamente. Entonces ahora se produce por vía biomasa, energía más amigable con el medio ambiente, energía solar. El Salvador es considerado el país en Centroamérica que tiene la planta generadora de energía solar más grande de todo Centroamérica. Estamos hablando de, o sea que estamos casi ya produciendo más de 2000 megawatts. O sea, hay una proporción de ese tipo en términos de crecimiento.
Y se hizo recientemente un anuncio importante. Bueno, se solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de la concesión para una inversión, según dijo el vicepresidente de la República, de $800 millones. Exactamente, o sea, sí hay una concesión que se va a dar a una empresa que va a producir a través de gas natural una cantidad de más o menos 60 o más de 60 megawatts, y lo cual significa obviamente también profundizar mucho más esto. Y esto reduce el costo de la energía, y al reducir el costo de la energía obviamente eso es muy positivo para los empresarios. Los empresarios siempre se quejaron, desde el principio, del 2009 en adelante, se quejaron de altos precios de la energía eléctrica. Pero cuando a ellos se les decía, pero la responsabilidad la tienen ustedes hicieron que los gobiernos de Arena modificaran la matriz energética beneficiando la producción de energía por vía térmica, a través de combustible fósil. Entonces, por lo tanto, ustedes deberían ahora ayudar más bien a cómo cambiamos esta matriz. Y de hecho han hecho inversiones importantes en ese campo, ¿no? Las empresas generadoras o productoras de azúcar, por ejemplo, han implementado plantas de generación de energía por vía de biomasa. Otras empresas también, hay unas empresas industriales, maquileras, que han desarrollado también sus propias generadoras de energía. Entonces, creo yo que si hay este ámbito de aspectos que el sector privado y el sector público trabajan juntos, de hecho va a ser muy positivo. De hecho, también hay toda una legislación favorable a la implementación de estos proyectos energéticos más adecuados al medio ambiente. En esa perspectiva viene esta concesión a esta empresa que creo que ya se esperaba desde hace algún tiempo, que ya diera la noticia de que definitivamente van a implementar en Acajutla la planta procesadora o generadora de energía por vía de gas natural. Entonces, ahí hay un avance importante. El otro avance que creo que es importante señalarle a la gente es el tema de la generación de infraestructura logística. O sea, muchas veces uno dice, bueno, pero ¿qué han hecho ahí? Solamente vemos algunos caminos o carreteras, pero si vemos la dimensión, son más de 1.469 obras de infraestructura vial que se han hecho desde el 2014 al 2018. Más de 730 millones de dólares se ha gastado en eso. De hecho, toda esta infraestructura que se ha creado, puentes, mejoras en los puertos, carreteras. Bueno, en las mismas fronteras también hay. Las fronteras, los hay puentes en la frontera, sí, exacto. Entonces, todo eso significa obviamente una inversión gigantesca, ¿ya? Que a su vez tiene un impacto en la economía. O sea, no es simplemente crear infraestructura por crear, para que los carros circulen con mayor facilidad, no. Es también porque tiene un impacto en la economía, en la generación de una dinámica comercial mucho más ágil y mucho más competitiva, ¿ya? O sea, si tú tienes buenas carreteras, si tienes una estructura logística adecuada para comunicarte con otros países, Guatemala, Honduras, Nicaragua, etcétera, etcétera, obviamente vas a mejorar tu nivel de competitividad y por lo tanto las posibilidades de tu crecimiento van a ser mayores. Entonces, en esa perspectiva, ver esta infraestructura, esta inversión que se ha hecho, aparte de otras inversiones que hacen en la solución de cárcavas y todas esas cosas que son muy positivas también, pero que ya tienen un sentido más social, para que la gente obviamente no se vea afectada por la caída de sus viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, en esa perspectiva yo creo que se ha hecho lo que nunca se hizo en este país, ¿ya? O sea, en 10 años hiciste mucho más cosas positivas y mejores que los 20 años de Arena. Y obviamente de los muchas décadas anteriores. O sea, ahora, hay una política también en materia de logística. ¿Qué impacto tiene esto? Es decir, ordenar a través de una política que obliga al Estado a organizarse de mejor manera. ¿Qué impacto tiene esto? Y sobre todo porque hay una política marco regional también, es decir, en claro, sintonía con Centroamérica. ¿En qué beneficia esto, sumado a lo que estabas hablando de una infraestructura pensada justamente
en esa línea. Sí, ciertamente la infraestructura es para facilitar el tránsito de los vehículos, perdón, de las personas, etcétera. Eso ayuda, pero en el fondo también está toda una estrategia económica, ¿ya? Y la estrategia económica es hacer de El Salvador un país mucho más competitivo, ¿ya? O sea, en el marco regional centroamericano, El Salvador es catalogado como el que tiene la mejor infraestructura vial, ¿ya? O sea, estamos mucho mejor que cualquier otro país de la región, ¿ya? Y aún en Latinoamérica también está muy bien posicionado El Salvador, ¿ya? Entonces, como te digo, eso tiene un impacto porque puede facilitarte el comercio de Guatemala, El Salvador hacia Honduras o Nicaragua con menores costos y menor tiempo, ¿ya? Entonces, eso significa que para las empresas, obviamente, eso es un gran beneficio. Menores costos, tiempos más rápidos para colocar sus productos en determinados mercados. Entonces, sí tiene un concepto de ayudar a toda esa facilitación del comercio. De hecho, los empresarios están muy contentos con esta cosa, por ejemplo, que últimamente se hizo, que es que El Salvador ya es parte de la unión aduanera entre Honduras, Guatemala y El Salvador. De hecho, creo que el presidente de la República va mañana a reunirse con sus homólogos de Honduras y Guatemala en la frontera del POI, justamente. Exacto. Por ahí vi que ya se está organizando la visita y esto tiene mucho que ver con la unión aduanera, que pues es de gran impacto, se espera para los próximos años, en ese día a día que tenemos con Honduras y Guatemala. Alfonso, tenemos que hacer una primera pausa. Cuando regresemos, vamos a ir abundando en... Me gustaría que habláramos de qué ha caracterizado este gobierno, porque el del expresidente Mauricio Funes fue salir de la crisis, sí, ¿verdad? Una crisis profunda de la que hablabas. ¿Cuál es la característica que va a marcar, digamos, al mandato del presidente Salvador Sánchez Serén? Una pausa, venimos con más. Yo le quiero compartir un importante mensaje. El Zika se transmite por la picadura del zancudo. Por lo tanto, hay que usar repelente y eliminar todos los criaderos de zancudo en el hogar. Esto le va a proteger a usted y a toda su familia. Bueno, ya está con nosotros otro de los miembros del grupo gestor de los profesionales por la transformación del Salvador PROES, Miguel Romero, psicólogo y, como digo, pues parte de este equipo gestor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Un saludo a los televidentes. Estábamos hablando hace unos minutos con Alfonso de las características que tiene el mandato del presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Cómo podríamos caracterizar esta última gestión de los gobiernos del cambio, la del presidente Salvador Sánchez Serén? ¿Qué avances importantes ven ustedes como profesionales en esta gestión? Bueno, nosotros hemos sido bastante observadores de los procesos de cambio, que son innegables. Yo quiero detenerme un poco en la cuestión de seguridad, porque los medios de comunicación tradicionales, los medios de derecha, atacan la seguridad y invisibilizan los logros que hay. Bueno, aparte de eso, que hay un par de medios ahí, yo nunca me voy a, hasta que eliminen esa política que tienen, voy a cansar de criticarlos, que todos los días en la portada es un cadáver. Correcto. 2 periódicos de esos que valen una cora, de lo que compra la gente hacia el pasón, como decimos. Sí. Todos los días en la portada hay un cadáver, con un lujo de detalle tan patético, nefasto. Pero esos son periódicos que no llegan a periódico, ¿no? Claro. Digamos que los que todavía se mantienen como periódicos son la prensa gráfica, el Diario de Hoy. El Mundo. Pero hay unos que son más sanguinarios, por ejemplo, Michero y el MAS. El MAS, cabal. Pero nosotros estamos en este esfuerzo de divulgar los logros que ellos invisibilizan.
Entonces, en materia de seguridad, yo quiero entretenerme en varios aspectos, porque en realidad es un tema del cual la población se queja y con razón, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, pero queremos destacar en estos minutos algunos logros. Y yo quiero partir de adentro hacia afuera. En primer lugar, la policía ha experimentado una metamorfosis interna. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que al interior de la policía había un plan de desmotivación antes del 2009. Para comenzar con la indumentaria, la policía no tenía uniformes, los uniformes se los daban cada 3, cada 4 años, andaban casi todos desteñidos, todos remendados. Yo creo que las personas que son un poco observadoras recordarán haber visto eso, sin botas. Entonces eso ahora ha cambiado. Nosotros vemos policías impecablemente vestidos, uniformes nuevos, con sus botas en buen estado, porque se las dan cada año. Y me comentaba un policía hace poco que hasta 2 veces al año, dependiendo si se les deterioran, creo yo. Además de eso, ha habido un esfuerzo importante, fuerte en los locales. Si no veamos la Posilga, que era el 911, antes del 2009, hoy es un edificio moderno. La delegación, creo que ahí está ubicada la delegación centro, el 911, un edificio de varias plantas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Es este que está en calle El Progreso? Este es otro, Este se hizo antes. Este es la DCI, la Dirección Central de Investigaciones. Sí, tiene razón. Allí funcionó la División de Investigación Criminal, que la desarticularon allá por el año 2000, en un edificio viejo donde funcionó el Banco Capitalizador. Eran unas instalaciones deplorables, pues, la División de Investigación Criminal. Entonces, debe ser el alma de cualquier institución policial. Hoy se ha convertido en Dirección Central de Investigaciones con un edificio similar al del 911. El del 911 es más nuevo, ese no tiene como 3, 4 meses que lo inauguró el presidente. Entonces, cosas similares están pasando en otros lugares donde los locales están pasando a ser propios. Porque eso los locales, al inicio, yo conozco la policía desde el principio, y al inicio era una piñata. O sea, alquilaban locales a precios altos porque había compadre hablado ahí. O sea, la famosa corrupción, la corrupción comienza cuando comienza la policía. Si no, veamos el libro de Gino Costa, que es un asesor que vino con UNUSAL y que habla de la Policía Nacional Civil del Salvador, 1990-1997. Incluso comienza él el estudio antes de los acuerdos de paz. Se involucra en los acuerdos de paz como delegado de UNUSAL. Bueno, pero hablando de lo interno, los policías gozan de un régimen de disponibilidad, que es para la alimentación por quedarse adentro horas extras. Ese régimen de disponibilidad antes del 2009 andaba por 45 a 60 dólares. Hoy anda en 130. Y esos 45 a 60 dólares se lo daban solo a grupos particulares, o sea, quedaba a discreción de los jefes. Por decir algo, la UMO, el GRP, grupos con cierta especialidad. Ahora es parejo, se lo dan a todos los policías, independientemente de su experiencia, independientemente de dónde están, y anda por 130 dólares. El bono de 100 dólares mensuales que se les da trimestral, que sale de la contribución especial a las comunicaciones. Esa es la que los partidos de derecha quieren eliminar, ¿verdad? Hay dos candidatos que están peleando por la autoría de eso es un llamado a los policías que nos ven, a los familiares, de que vean lo que hace la derecha, pues, porque esa contribución, de ahí salen los bonos. Y fíjense que es bien contradictorio porque yo digo, quieren eliminar el 5% de contribución, pero hagamos conciencia, ¿cuánto gasta una persona en un aparato? La gente, los jóvenes y adultos andan comprando un aparato que vale el 1000% más de lo que con respecto a la contribución. Gasta, por decir algo, gasta el 500% en saldo más de lo que cuesta la contribución.
Entonces es contradictorio, es absurdo. Le van a quitar el 5%, pero va a gastar 495% en saldo. Ahora, pero al margen de eso, entiendo que Alfonso tenía unos datos ahí que me compartía antes de entrar a la entrevista, que en realidad quienes más aportan, porque esta es una contribución, no es un impuesto, esta contribución especial, quienes más aportan termina siendo la empresa privada y el Estado. Así es. No tanto el consumidor de usuario, a pie, el usuario. digamos. En los hogares o las personas solo aportan como el 5% de la contribución. Es decir, son más o menos 70 millones los que Son se recogen 70 ahí. millones, sí, más o menos. De esos 70 millones, el 5% lo aportan los hogares, las familias, las personas. Ese es el cálculo. Las empresas aportan más del 52%. Y el resto, que son como 42%, algo así, que lo aporta el Estado. O sea, los grandes consumidores en términos de telefonía son el Estado y las empresas. O sea, es decir, es una falacia cuando se le Claro. ofrece a la ciudadanía esto como un beneficio, Exacto. cuando en realidad a quienes se estaría beneficiando con quitar esto es a la empresa la privada. empresa. Exactamente. Exacto. Es una falacia, es una trampa, es una demagogia, es un engaño. No digamos con todo el impacto negativo que tendría al ponerse en peligro los programas De seguridad. de prevención y de Claro. combate contra la criminalidad. Así es. No pareciera que hay algún acuerdo por ahí. Sí, por otro supuesto. tipo, ¿no? Es que el fin último es atacar el éxito que está teniendo el Plan El Salvador Seguro. Atacar el ataque frontal que ha habido contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Ese es el fin último. O sea, los resultados están a la vista. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, porque eso es lo que pretenden atacar, en resumidas cuentas. La reducción de la tasa de homicidios ha sido muy sensible. Exactamente, yo traigo aquí unos datos sobre sobre los homicidios, que es Claro. el delito más grave. delito más grave, el atentado contra la vida, pero igual ha disminuido la extorsión, ha disminuido el robo y hurto de vehículos, ha disminuido el secuestro, y aquí tengo yo los porcentajes. Pero quería continuar con la cuestión interna, porque tiene que ver con la motivación del policía. Claro. Vaya, se está tomando en cuenta también el trabajo del policía. ¿A través de qué? A través de la capacitación, a través del respeto interno, porque hay jefes que actuaban con mucha arbitrariedad. O sea, el policía siempre lo han visto como un soldado, como una persona que solo tiene que agachar la cabeza. Entonces eso ha disminuido. Hay un equilibrio en las jornadas laborales. Antes habían jornadas laborales extenuantes, o sea, con el fin de fulminar al policía, y muchos, hay 10.000 policías aproximadamente que renunciaron por distintas razones, pero yo me atrevería a decir que debido a ese estrés, muchos se fueron porque no aguantaron, se enfermaron. Y lo digo porque, como le repito y sin ser arrogante, conozco a la policía desde el principio. De ahí también se ha apoyado con equipo, vehículos, armas, municiones. Nosotros podemos verlo, quedémonos viendo una patrulla, andan en un vehículo nuevo, andan bien armados y andan también con munición. La vez pasada se entregaron 122 patrullas de una vez, ¿verdad? Correcto. Que fue una donación importante. Hoy es raro ver un vehículo viejo circulando. Ya aquellos Centra creo que ya no. casi salieron de circulación, Sí, ¿verdad? casi desaparecieron prácticamente. Sí. Hoy andan estas camionetas. Y lo último, nada despreciable a nivel interno, es que la corrupción se ha combatido. Todas las policías tienen cierto nivel de corrupción. Dicen por ahí internacionalmente de que un nivel de corrupción del 10% es aceptable a nivel mundial, según los indicadores. Pero aquí andábamos, no sé, por el 50%. Y esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando, son conversaciones que he tenido con policías. Porque yo tengo policías amigos, uno conversa con ellos, porque me toca a veces darles cursos de derechos humanos, yo soy profesor de derechos humanos,
Y ahí entabla uno conversaciones y ellos mismos me dan la información. Eso puede percibir. Exacto, e incluso hay policías que me han dicho, mire, yo conozco casos de corrupción graves y me ha tocado ir a atrapar policías y meterlos presos. Y me lo dicen los policías. Bueno, eso es en cuanto a nivel interno, porque yo estoy convencido, repito, de que había un plan deliberado de desmotivar a la población. Y si saltamos a los gobiernos del FMLN, los gobiernos de izquierda, nos vamos a dar cuenta de que eso se repite. En el 2015 empiezan a atacar a la policía, empiezan a atentar contra policías y soldados. Entonces eso es parte de todo un plan del crimen organizado para seguir desmotivando. Bajarle la moral al Exactamente, equipo. bajarle la moral. Eso ha tenido algún efecto, pero el Estado no se doblegó. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de una pequeña pausa. Excelente. Vamos a irnos a importantes mensajes para la ciudadanía. Estamos conversando con Alfonso Goitia y Miguel Romero. Ellos son parte del grupo gestor de Profesionales por la Transformación de El Salvador, PROES. Una pausa, venimos con más. Bien dicho y bien hecho. El Ministerio de Salud ha logrado la más baja mortalidad materna en la historia de nuestro país. Sigamos en la ruta de la buena salud. Bueno, seguimos conversando con los miembros del grupo gestor de los Profesionales por la Transformación de El Salvador. Alfonso, estaba hablando nuestro amigo Miguel de este tema que tiene que ver con la parte social, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que tiene que ver con la tranquilidad de la gente. ¿Qué característica podemos señalar en torno al impacto que ha tenido en la población toda esta apuesta que se puede ver en el presupuesto general de la Nación y en cómo se ha organizado el Estado en la última administración, en la actual administración del presidente Salvador Sánchez Serén, en función de los programas sociales, que es una manera de devolverle a la gente sus contribuciones, ¿no? Claro. Mira, yo creo que hay que identificar dos etapas importantes en estos 10 años. Uno, la primera etapa de gestión del gobierno del FMLN, que ciertamente el concepto era crear las bases para el desarrollo, o sea, sentar las bases. Y ya en este último periodo es obviamente profundizar en distintos ámbitos para ya lograr un crecimiento y desarrollo. En esa lógica, los programas sociales que se implementaron fueron precisamente un planteamiento de ruptura con los esquemas económicos y sociales anteriores, ¿ya? O sea, de hecho, el Estado asume un rol importante en el marco social, apoya programas de distinto tipo, la reforma de salud, la reforma de educación, el sistema de protección social universal con todas sus implicaciones en términos del sistema educativo, etcétera, la agricultura, paquetes agrícolas, paquetes escolares, pensión básica, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es una ruptura. O sea, aquí cuando se habla si esto es lo mismo de antes, no es cierto. El país cambió y se transformó en forma importante durante estos 10 años. O sea, y eso hay que reconocer, ¿ya? En esa perspectiva, yo diría que esos cambios y transformaciones nos están llevando hacia un país mucho más equitativo, mucho más con menor desigualdad, con menor pobreza, ¿ya? Los indicadores muestran que la pobreza en El Salvador ha caído en más de 10 puntos en los últimos 10 años, ¿ya? O sea, cosa que nunca antes había pasado, ¿ya? Estamos reduciendo la pobreza. Han salido de la pobreza extrema más de 450,000 gentes y de la pobreza en general más de 650,000. O sea, estamos hablando de una cantidad importante de población que ya está fuera del marco de la pobreza. La pobreza extrema se redujo en 6.2%, llegando ahorita el nivel de pobreza extrema es
6.2 también, ¿ya? O sea, de 12 y algo pasamos a 6.2. Entonces, estamos, o sea, había un giro importante en la economía y la realidad social de este país. Y la economía también ha cambiado, ¿ya? O sea, antes era una economía concentrada, altamente concentrada en grupos económicos de poder que tenían básicamente todos los beneficios y utilizaban el Estado en beneficio de ellos. Ahora no. Ahora el Estado ha trasladado una cantidad de recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de distintos tipos de programas, aún estos programas del Sistema de Protección Social Universal, ¿no? Todos esos programas han posibilitado que estas micro, pequeñas y medianas crezcan, se desarrollen. La banca estatal ha apoyado esa lógica. Entonces estamos en un nivel tal que obviamente se está dando un giro o un cambio importante a nivel económico. De hecho, por ejemplo, también hay otros programas como por ejemplo todo el ámbito de la producción agrícola también se transformó. Si recordamos un poco, en los tiempos de Arena, la apuesta no era la agricultura, más bien la agricultura tenía que desaparecer. Se desmontó todo el aparato que había y la gente quedó a expensas de la importación de productos. Exactamente. Y la importación de productos en manos de unos cuantos empresarios. Exacto. Entonces, eso se rompió. Ya, por ejemplo, para este año, se calcula que más de 26 millones de quintales de granos básicos van a ser producidos. Nunca antes en la historia del país, nunca. O sea, son los niveles. Durante todo este periodo, 10 años, se ha producido mucho más que en toda la historia del país en términos de granos básicos. Estamos llegando casi a la autosuficiencia en maíz, en frijol, y en esa perspectiva, y avanzando en arroz. Entonces, se está en un punto importante. Por otro lado, la generación de empleo que tanto es criticado políticamente. El Salvador, durante estos 10 años, ha generado más empleo formal que en los tiempos de Arena. Tenemos los datos, por ejemplo, en tiempos de Arena, entre el 2001 y el 2009 se generaron 103.000 empleos. Y entre el 2009 y el 2017, más de 165.000 empleos formales, ¿ya? Pero en la agricultura, entre el 2001 y el 2009, se perdieron más de 40.000 empleos por la política precisamente de Arena. Y del 2009 al 2017 se ha recuperado y se ha incrementado el empleo en más de 17.000. O sea, estamos en la agricultura, hay una población ocupada para el 2017 de más de 511.000 trabajadores agrícolas. Entonces, lo que quiero decirle es, la política ha funcionado, la política económica, la política pública ha funcionado, ¿ya? Y se está cambiando y transformando. Otros aspectos de la economía, como el turismo, también han crecido en forma importante. Más de 2 millones de turistas vienen anualmente al país. Y dejan más o menos más de 1.200 millones de dólares en términos de ingresos al país. O sea, estamos hablando de una economía diferente, totalmente distinta al pasado, donde obviamente en el pasado todo lo que podían producirse y ganarse se concentraba en un núcleo muy reducido de la población. Ahora no, esto se distribuye de alguna manera en beneficios para la gente. Esa es la perspectiva que estamos viendo. Ahora, Miguel Romero, ¿cómo evalúan ustedes la participación ciudadana dentro de este mandato, tomando en cuenta todos los mecanismos que hay ahora para que la gente participe? Y sobre todo que para los grandes temas como el medio ambiente, como la educación, bueno, la seguridad y convivencia ciudadana, se han creado sendos consejos donde están representados prácticamente todos los sectores del país. Sí. ¿Cómo ven esta forma de gobernar del presidente Salvador Sánchez Serén? Bueno, esto es inédito, porque desde el momento que se crea el Consejo Nacional
para la seguridad ciudadana se involucra a todos los sectores. Hay iglesias, hay academia, hay universidades, hay ONGs, están los protestantes, digamos, los cristianos, los católicos. Entonces hay una representación. ¿Y con qué fin? Con el fin de integrar ideas, con el fin de hacer propuestas, hacer una articulación institucional y social para proponer. El Consejo, estaba viendo hoy que tuvo su 42, no, ya lleva más de 42 sesiones, y lo importante es de que con toda esa gente, de ahí salen las propuestas. Ellos, y un componente bien importante de ese consejo es la prevención, que como decía Alfonso en el aspecto económico, es por primera vez en la historia se incluye en un plan el aspecto prevención. Entonces, en la situación de la prevención hay varios elementos que hay que destacar. Por ejemplo, hay 100 millones invertidos en prevención, principalmente en los 50 municipios más problemáticos o más violentos, por decirlo de otra manera. Pero hay cuestiones ahí que han pasado casi desapercibidas. Por ejemplo, este 2018 no ha habido ningún incidente en ningún centro educativo. Cuando eso se dijo en una entrevista, la entrevistadora se sorprendió. A nivel nacional, sí, no tenemos ningún incidente en centro educativo. Y hace algunos años nosotros veíamos de que cómo rondineaban las escuelas, cómo acosaban a los alumnos. Habían focalizado el accionar. Exacto, el reclutamiento. Por otro lado, hay 25,000 estudiantes incorporados a la educación flexible, que es una modalidad también para facilitar el estudio. Hay 300 centros educativos mejorados, de los cuales se han beneficiado 180,000 niños en estado de vulnerabilidad, niños y niñas. Todo eso tiene que ver con la prevención. Hay 200,000 personas que participan en actividades de intercambio cultural, intercambio artístico, intercambio deportivo. Entonces, todo eso tiene que ver con la prevención. Porque si algo hay que tener claro es que la prevención significa adelantarse a los acontecimientos. Entonces, si no se previene, vamos a estar dando siempre tumbos, pues. No es la mano dura la que funciona, eso está comprobadísimo. Si eso funcionara, pues la mano dura que anunció el presidente Flores, el expresidente Flores con los oficiales de la policía ya por el 2003, hubiera dado resultado, y miren lo que tenemos. Miren, no bastando eso, el siguiente presidente puso la super mano dura. Correcto. Que fue súper fracaso también. Tengo que hacer una pequeña pausa, Miguel y Alfonso. Cuando regresemos, quiero que hablemos de la adhesión que van a hacer mañana. De acuerdo. Para que pues, la ciudadanía y sobre todo los profesionales se enteren. Una pausa y un poco más. Seguimos conversando con los miembros del grupo gestor de Profesionales por la Transformación de El Salvador. Alfonso, entiendo que mañana van a hacer un anuncio importante, la adhesión a la fórmula del FMLN que conforma Hugo Martínez y Karina Sosa. Sí, exactamente. Mañana a las 5 de la tarde, de 5 en adelante, se ha convocado a todos los profesionales del país de las distintas ramas, ¿no? Arquitectos, ingenieros, médicos, enfermeras, economistas, contadores,
psicólogos, etcétera, etcétera, para que participen en este encuentro que vamos a hacer, donde vamos a adherirnos a la fórmula de Hugo Martínez y Karina Sosa, en el sentido de apoyar precisamente estas transformaciones de las cuales hemos estado hablando, que es precisamente requerimos que eso continúe en los próximos años, y las propuestas que tienen los otros partidos no expresan eso. Ni el proyecto de Gana con nuevas ideas, ni el partido Arena muestran nada concreto en términos de proyecto para el futuro del país. Entonces, por lo tanto, la idea es que, dado que lo que se ha hecho durante estos 10 años, más la propuesta que está presentada ya por el FMLN, nosotros consideramos que sí avanzamos mucho más en los próximos años y vamos a construir realmente una sociedad mucho más justa y creemos que una economía mucho más adecuada para el desarrollo del país y de la gente. En esa perspectiva está la lógica del apoyo a la fórmula del FMLN, y esperamos, pues estamos invitando a todos y a todas, como dicen, aunque ya no dicen que ya no se debe decir así, estamos invitándolos para que lleguen a la Feria Internacional en el Pabellón 1, donde va a ser el evento precisamente con la presencia de los candidatos y también del grupo gestor de PROES y todos los demás profesionales del país. Estamos esperando una cantidad importante de profesionales que vamos a ir trabajando a lo largo del año también, apoyando las nuevas políticas y las medidas que se implementen de cara al crecimiento y desarrollo del país. Ahora, Miguel, como profesionales, bueno, cuando a uno le dan su título en la universidad, a uno le están dando una licencia para ejercer la profesión que conlleva un compromiso con el país, ¿no? Es decir, no se trata de que, bueno, voy a ser contador y me voy a ir directo a trabajar con los narcos porque ahí está el billete, ¿verdad? No, hay una función social, hay una responsabilidad con el país. ¿Por qué en estos momentos en que el país tiene que tomar una gran decisión, que es elegir a los próximos gobernantes, los profesionales tienen un papel importante en esa toma de decisión? Bueno, tienen un papel importante porque es el sector pensante, es el sector que puede aportar desde distintas ramas: la agricultura, la medicina, la psicología, la ingeniería. Entonces nosotros tenemos un compromiso serio porque, como lo acabas de decir, no se trata de ir a ver cómo me enriquezco o cómo me corrompo, porque esa es una forma de corromperse, porque este sistema es toda una escuela de corrupción que no comenzó ayer. Eso comenzó desde los tiempos de Martínez, pues, el saqueo que ha habido aquí al país. Entonces sí, es un compromiso serio porque el profesional es un servidor más, sobre todo los que estamos los que están en el sector público, que se les olvida que el salario sale de la gente, de la persona, de la señora del mercado, del señor que vende sorbetes, de la gente más humilde, de todo el que paga IVA. Y entonces sí tenemos un compromiso serio porque no se trata de... Es cuestión de conciencia, es cuestión de conciencia social. No es posible de que nosotros que logramos una profesión, pues se nos olvide de que hay gente que necesita salir de esa marginación en la que siempre ha estado. Y es obligación nuestra hacer propuestas para apoyarla. Y aquí, como lo acaba de decir Alfonso, los gobiernos que han impulsado cambios reales en materia económica, en materia de seguridad, en materia de agricultura, son estos gobiernos. Entonces estamos obligados a apoyarlos, nos sentimos con un compromiso moral y ético de apoyarlos porque hay que darle continuidad a esos cambios. Los cambios no se van a dar en 10 años. Yo siempre hago una matemática y digo, ¿cuándo fue la falsa independencia? 1821, porque se independizaron los criollos.
el pueblo siguió sometido. Son 188 años si hacemos la cuenta. El FMLN con sus dos gobiernos lleva 10 años, llegamos a 197 años. ¿Cómo vamos a cambiar en 10 años lo mal que se hizo en 188 años? Entonces es de simple matemática y la gente se desubica, ¿va? Exige, exige y exige, pero ¿qué da? ¿En qué participa? ¿Qué aporta? Se pronuncia, se aglutina, pero claro, nosotros tenemos una sociedad fragmentada que la intención es unirla, y eso estamos haciendo con PROE. Cuando convocamos a todos los profesionales del país, todos sin excepción, es porque queremos que se unan a este esfuerzo. Hay un compromiso con el país este próximo 3 de marzo y de mi parte, como comunicador, yo siempre le digo a la ciudadanía que hay que ser críticos. Mire, pero para eso hay que conocer los programas de gobierno, lo que están proponiendo. Y a veces lo que no hay son propuestas, justamente. Se dicen frases preelaboradas, frases bonitas, ¿verdad? Algunos candidatos que solo buscan tener marketing, que solo buscan tener buena percepción ante la gente y proponen cosas. Bueno, ahí salió un caso de alguien que estaba proponiendo un aeropuerto, cosa que el gobierno lo viene estudiando seriamente desde hace años, ¿verdad? Claro. Hasta fueron a tomar unas fotos allá a un aeropuerto de Europa. Es decir, yo creo que ahí es donde la gente tiene que ser bien cuidadosa en conocer las propuestas. Sí. ¿No les parece? Exactamente. Claro, estamos de acuerdo. Porque a la hora de estar frente a la papeleta hay que pensar en eso, ¿no? Así es. Sí, yo creo que tienen que reflexionar sobre lo que ha sucedido en estos años de cara a que ha sido muy positivo los cambios y que realmente se quiere seguir profundizando en eso, ¿ya? En esa perspectiva, esa es nuestra responsabilidad también como profesionales, señalarle a la gente que esta es la mejor opción. Perfecto. No es 3 de marzo la elección, yo me equivoqué, es 3 de febrero. No vaya a creer que ha cambiado la fecha. 3 de febrero es ese gran compromiso que tenemos. Yo quiero agradecerles a ambos por esta conversación que hemos tenido. Espero que mañana sea una actividad exitosa. Yo quiero hacer otro anuncio. Adelante. Mañana en el Colatino sale un suplemento especial con 200 logros del FMLN. Así. Entonces yo animo a todos los televidentes y a sus familias, a sus amigos, compañeros de trabajo a que compren ese ejemplar de mañana, porque ahí están 200 logros en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud, y ahí se van a dar cuenta de que este gobierno ha hecho lo que ningún gobierno había hecho. Entonces eso es lo que nosotros nos animó a organizarnos y apoyar las transformaciones. Perfecto, así es que guarde su corita para mañana y compre Colatino. Barato. Sí, es un medio amigo, el decano de los medios periodísticos de nuestro país. Bueno, muchas gracias a ambos, Gracias. a ustedes amigos, amigas, les invito a que se queden con Gente B. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.